En este vídeo te enseñaré con una metodología cómo clonar lo último del ADN digital de Vilma Núñez para lograr tener un agente AI con su cerebro, utilizando a Notebook NM con Géminis para no solo extraer y filtrar las fuentes de cualquier experto. Vamos a transformar un agente generalista en un agente con persistencia cognitiva y capacidad operativa autónoma. Y por supuesto, atento durante todo el video, ya que te estaré proporcionando y explicando todos los prompts que veremos para cada paso de esta metodología. Comenzamos a clonar. Para empezar, vamos a buscar toda la información, en este caso sobre Vilma Núñez, y para eso abarcaremos toda la web con la función de Deep Research de Géminis que conocemos bastante en lo que es en este canal, pero lo usaremos con un prompt muy detallado que tendrá de objetivo una ingeniería de inversa cognitiva. Prácticamente esta investigación actuará como el plano arquitectónico de la mente del experto que deseamos clonar. Y de una forma muy técnica vamos a desmontar la mente del experto, que será en este caso Vilma Núñez, para que la gente entienda no solamente lo que dice Vilma Núñez, sino también cómo piensa, razona y decide. Y para esto vamos simplemente a copiar y pegar este prompt que verán aquí en pantalla, que obviamente se lo voy a dejar siempre en la descripción y comentarios, pero muy importante, que va a tener 6 ejes principales. En un super resumen tenemos el primer eje, que es de la arquitectura de pensamiento. Prácticamente será la creación de la base de datos del experto, donde se va a enfocar exactamente en qué sabe y en qué cree este experto. Después tenemos un segundo eje, que es el psicolingüístico y estilístico, que se puede ver en pantalla de qué trata realmente, pero en términos muy resumidos es prácticamente cómo habla, cuál es su estilo, cuál es su tono, lo que va a ser en concreto este experto. En el eje número 3 tenemos directamente el de metacognición y autocrítica, que está más enfocado realmente a ser un tema de filtro de calidad, porque esto va a hacer que la gente con el cerebro clonado, en este caso de Vilma Núñez, piense 2 veces antes de contestar. De cuarto eje tenemos el eje de interacción y dinámica socrática. Prácticamente el agente clonando el experto va a pensar si te da la solución o te enseña. Y por supuesto, como todo mentor, siempre debe estar enfocado a quien le va a estar, por supuesto, hablando. En este caso, como quinto eje tenemos el de adaptabilidad a la audiencia, prácticamente a quien le está hablando este mentor. Esto asegura que siempre entiendas la respuesta. Si en el caso eres novato, te lo explica fácilmente, y si eres un experto, ya te da una respuesta con un nivel de tecnicismo bastante elevado. Y como sexto eje, ya aquí tenemos como último lo que es prácticamente las reglas y el paso a paso, muy resumido, la lógica, por supuesto, del experto, y los guardarraíles enfocado en principalmente que evitando que este agente AI que está clonando este experto diga o dé respuestas ya sean muy genéricas o que no estén en el ADN digital, por ejemplo, de Vilma Núñez. Y aquí ya tenemos nuestro informe de ingeniería de inversa cognitiva, obviamente para la clonación de un experto, más en concreto para este video, de Vilma Núñez. Y vean aquí lo que se ha escrito prácticamente en la intro de lo que ha sido pues este informe. Dice: la creación de un agente de inteligencia artificial persistente que emule con fidelidad la arquitectura cognitiva de Vilma Núñez requiere una disección técnica de sus procesos de razonamiento, sus estructuras lingüísticas y sus protocolos de validación ética. ¿No he entendido? Pues perfectamente. Este informe técnico detalla los componentes fundamentales para la configuración de un GEM capaz de actuar, razonar y responder bajo la lógica de... Aquí comienza a escribir, obviamente, pues todo lo que tiene actualmente de expertise Vilma Núñez. Y esto continúa, pues bueno, hacer un informe de prácticamente de Deep Research. Esto es algo totalmente inmenso. Y como ya se mencionó, aquí nos va a detallar muy bien cada uno de los 6 ejes que al inicio del video, pues expliqué de qué trata y por qué son tan importantes para tener con el mayor ratio de éxito esta extracción
del ADN digital de Vilma Núñez. Y por supuesto vamos a descargar lo que va a ser nuestro informe de ingeniería de inversa cognitiva enfocado en Vilma Núñez y todas las fuentes que nos arrojó este informe, que son estas, siempre con el enfoque que se tuvo de los 6 ejes. Vamos ya a comenzar a agregarlo todo en lo que va a ser un cuaderno de notebook donde vamos ya prácticamente a seguir elevando esta extracción del ADN digital de Vilma Núñez, por supuesto para crear un agente de AI con su cerebro. Entonces subimos aquí directamente nuestro informe de ingeniería inversa cognitiva y ya con eso estamos listos para la siguiente parte del video. Y muy bien, ya con nuestro informe de ingeniería de inversa cognitiva y por supuesto todas las fuentes utilizadas más el conocimiento adicional que quieran agregar, vamos a comenzar con la destinación de las fuentes, tal cual como lo vimos en el vídeo de la fórmula de 10x. Solamente que aquí vamos a crear conocimiento con únicamente el enfoque de construir la clonación de Vilma Núñez en un agente de AI. Y ojo, muy importante, subrayando en rojo, todos estos conocimientos que se van a agregar en el gem de Géminis debe tener un nombre muy exacto que va a estar tanto en la descripción como en los comentarios, ya que el agente gem va a trabajar muy en sincronía con estos nombres dentro de sus instrucciones. El primer informe va a ser un playbook de la lógica de decisión y marcos mentales. Prácticamente súper resumido, esto va a constituir el núcleo lógico y la base de la verdad fundamental de la gente. Aquí simplemente copiamos y pegamos directamente lo que será el prompt para el informe y le damos en general. Recuerden que en este caso todos estos informes van a estar directamente en descripción y comentarios. El segundo informe va a ser prácticamente para reforzar en este caso el estilo, voz y vocabulario del experto con un manual mucho más centrado, ya que con esto se va a definir mucho mejor a la persona y más que eso, la identidad psicolingüística del experto. Nuevamente, aquí le damos simplemente en general, tomen en foto si quieren el prompt, pero de todas maneras también lo van a tener disponible. Como informe número 3 en este proceso de destinación para extraer mucho más preciso el ADN digital de Vilma Núñez, tendremos una matriz de calibración Viewshot. Este tipo de informes nos hemos visto pues bastante seguido en lo que son los vídeos del canal y para ser súper resumido va a ayudar en la calibración del comportamiento de la gente, en este caso en la clonación del experto que va a estar pues trabajando mediante simplemente ejemplos. No hay mucho más que abarcar, ya con ese sería el tercer informe que estaremos trabajando. Si se dan cuenta, estamos reforzando distintos ejes o los ejes principales para mantener lo que es este cerebro clonado que vimos pues prácticamente en la investigación que hicimos de ingeniería de inversa cognitiva. Y continuando con esto mismo, tendremos una guía de restricciones guardarraíles que prácticamente va a evitar que la gente gem ignore instrucciones negativas o sobre todo se desvíe del personaje, en este caso del experto que va a estar clonando, cuando se haga una consulta pues o muy compleja o muy técnica o que capaz intente pensar pues en este caso en cómo responder como el experto. Y ya con estos 4 informes que hemos creado hemos totalmente reforzado el informe principal de ingeniería de inversa cognitiva que hicimos en la fase 1 de esta metodología. Ahora sí vamos con los últimos conocimientos dentro de nuestro cuaderno de notebook para extraer totalmente el ADN digital de Vilma Núñez. En esta fase vamos ahora con los últimos informes más robustos para establecer y extraer más que todo el ADN digital de este caso el experto que estamos clonando. Y estos serán 2 informes. El primer informe va a ser un informe de briefing de identidad y ADN del experto, el cual prácticamente va a nutrir principalmente la capa de instrucción del núcleo lógico de la gente. Prácticamente se va a definir la hoja de personaje detallada que tendrá este agente clonando el cerebro de Vilma Núñez, lo cual va a evitar que cambie su forma de ser
durante interacciones pues bastante prolongadas con el usuario. Y el segundo y último informe mucho más enfocado va a ser uno de ingeniería inversa, pero de estrategias maestras. Comenzamos con uno a nivel cognitivo. Ahora vamos ya con la especialización técnica de este experto. Y esto es porque este informe va a estar mucho más centrado en obviamente integrarse en la capa de conocimiento RAG, se puede decir entre paréntesis, y actúa como el playbook o claramente libro de jugadas tácticas de la gente, en este caso en la especialización del experto, que es, como bien sabemos, sería pues Birma Núñez. Y aquí pues simplemente leamos en general y esperamos que esté este último informe, que es muy importante, colocando siempre la nomenclatura exacta de este conocimiento. Y ya tenemos constituido todos los conocimientos que vamos a agregar en nuestro agente AI, que va a estar clonando totalmente el cerebro de Birma Núñez. Ahora vamos a construir la estructura del agente Gem para Géminis. Y ahora vamos con la parte final de todo este video. Ya tener y crear un agente AI con el cerebro de Birma Núñez. Entonces ya aquí directamente, como es algo muy preciso que se tiene que tener en este caso para esta agente de AI, aquí ya tengo automáticamente las instrucciones que vamos a utilizar. Y esta sería la estructura del agente AI de Gem de Géminis, que va a estar clonando completamente el ADN digital de Birma Núñez. Más en concreto, va a tener un apartado de contexto, de objetivo, destino y tono. Obviamente la parte de respuesta, que es muy detallada en este caso, para que pueda responder y darnos resultados en base como no haría Birma Núñez. También la parte del feature, que os estuve mencionando bastante, que aquí en concreto va a ser la experiencia que tendrá de base el agente. Y claramente la parte de guardarraíles, para que no se vaya a desviar o salir de papel de Birma Núñez. Y si se dan cuenta, a menos aquí donde les estoy mostrando, tenemos varios textos de color verde, lo que va a ser pues la estructura de esta agente. Y como les mencioné, esto va a ser cada uno de los conocimientos que, como ya les he mencionado, tienen que ponerle estos mismos nombres, ya que todo esto en conjunto va a estar trabajando el agente para que sea un clon no más fiel a lo que sería el ADN digital de Birma Núñez. Y ahora, para darle el mayor ratio de éxito en la clonación del cerebro de Birma Núñez, vamos a colocar los 7 conocimientos exactos que creamos en todo el video, que son prácticamente los 6 que hicimos dentro de Notebook y el que hicimos al principio en la fase 1 con Deep Research dentro de Géminis. Y ya todo lo demás es simplemente carpintería, ya que en este caso puedes colocar la descripción, el nombre, aunque aquí en tema de nomenclatura me gusta mucho poner pues emojis para, digamos, identificar el tipo de agente. En este caso, como es la clonación del cerebro de un experto referente, pues le pongo prácticamente el icono o emoji de cerebro. Y muy bien, ¿qué les parece, marketers, si ponemos en este caso a nuestro agente AI con el cerebro de Birma Núñez en acción? Prácticamente vamos a darle distintos casos de uso, algo muy breve para no alargar tanto el video, pero veamos en este caso con este prompt cómo nos termina pues respondiendo, que esto va a ser muy simple. Birma, quiero que me enseñes a diseñar un funnel de ventas desde cero. Como sabrán, esto a nivel de marketing para cualquier negocio es súper importante, ya que si no lo tienes estructurado, los resultados van a hablar pues por sí solos. Ojo por aquí, vale. Hey señores, ojo a esto. Está como que hablando con el mismo enfoque de Birma. Diseñar un funnel no es simplemente poner anuncios y esperar a que caiga el dinero. Eso es marketing de esperanza, aquí hacemos marketing de resultados. Lo mismo que les dije tal cual. Para que tu embudo no sea un conador de dinero, necesitamos migrar de la cultura clásica a una arquitectura de negocio híbrido humano-algorítmica.
Bien, aquí me paré un momento a leer todo esto detalladamente porque efectivamente estamos a lo que es el expertise de Birma Núñez con su enfoque. Esto por lo menos yo no he visto ese tipo de respuestas con agentes generales de marketing. Por ejemplo, acá lo que nos está ayudando es prácticamente a deconstruir lo que puede ser nuestra estrategia para más en concreto pues los funnels de venta. ¿En qué no menciono? Tomen en cuenta cómo trabaja mayormente Birma Núñez. Primera parte, el mindset. Creo que está más que claro que aquí directamente, si no tenemos bien esto trabajado, cualquier resultado va a ser pues prácticamente cero, dado el caso, ¿no? Incluso aquí no comenta. Antes de tocar una sola herramienta, hay que limpiar el sistema operativo mental. Mayor que todo, también toca bastante es lo que sería el ego marketing o el ego en este caso, o alguna mentalidad también de escasez. Esto aquí hablándonos pues todo por encima, porque efectivamente, repito, en agentes generales de marketing no me dan ese tipo de respuestas. Y también un punto muy resaltante de las metodologías de Birma es el Customer Journey, prácticamente después que el cliente compre, no dejarlo pues irse, ¿no? Prácticamente aquí ya sea lo que es aumentar el lifetime value, que en este caso pues nos siga que sigamos en la mente del cliente, ya sea con webinars, email marketing, eventos, entre todo. Inclusive aquí ya menciona de 6 a touchpoints adicionales mayormente, y ya no trabajan con temas pues de tipo de webinars, y esto bueno se sigue extendiendo. Incluso aquí te dice, puedo ayudarte a definir tu MAC, que es contenido mínimo de autoridad, que como ya mencioné es la parte de educación al cliente. Y yo creo que aquí de verdad sí, por favor, ayúdame con mi, pongamos Mac. Podemos seguir pues para adelante, porque quien conoce a Birma Núñez sabe que cuando se trata de estrategias de marketing, más hoy en día que se quiera un gran tema de ventas o de escalar negocios, no es algo que sea pues rápido de definir. Entonces aquí tenemos información y trabajo y metodologías para un buen rato. Este primer caso de uso que vimos para que tengamos a este mentor personalizado que nos ayude en tono que tiene relación a nuestro negocio es espectacular, pero claramente un mentor también está enfocado, aparte de guiarte, en enseñarte. Si bien recuerdan, yo hice un vídeo mostrando toda la herramienta de Géminis que se tienen pues actualmente para trabajar con agentes de AI o en general con la plataforma. En este caso en concreto vamos a usar, tomando en cuenta que tenemos totalmente un clon digital de Birma Núñez, una herramienta de aprendizaje guiado para que se enfoque en este caso únicamente en el rol de un mentor, con lo que es directamente esta petición. Birma, enséñame cómo crear campañas exitosas en Meta Ads. Prácticamente Meta es Facebook e Instagram, la plataforma de publicidad en la que mayormente Birma se destaca demasiado. Y vean la respuesta que nos dio de algo pues en este caso tan simple. Primero, claramente estando a la vanguardia, aquí menciona el ecosistema de 2026 y aquí muy detallado nos está especificando que hay que construir un motor de rentabilidad basado en la metodología Business Marketing Strategy. Si tú conoces a Birma, sabrás que esta palabra la dice bastante. Señores, la realidad es cruda. Ahí continuamos, nos especifican más en todo que vamos a aplicar una fórmula de Growth Marketing que es creatividad más datos, más, aunque nunca falta con ella, el tema de la AI. Y bueno, aquí seguimos hablando, son cosas muy técnicas, pero vean aquí lo siguiente. Primero, recuerden el caso anterior, la forma como pensaba Birma. Aquí nos comenta prácticamente para pasar de ser invisible a invencible. Nuevamente tenemos el estilo y tono de enfoque de Birma. Tenemos 3 puntos de entrada para empezar a trabajar, en este caso para crear campañas exitosas en Meta Ads. Y nuevamente recordando en este caso una respuesta anterior que nos dio en el otro caso de uso, vuelve a hablar del Customer Journey, que aquí está claramente el éxito, no en la primera venta, sino mantener en lo más largo posible el lifetime value, en ese caso de cada cliente, que nos convierte en ese seguimiento y que, como se puede definir, estemos en la mente de nuestro buyer persona. Y bueno, como buen tutor de estos 3 pilares, aquí te comenta con cuál quieres comenzar para lo que es tu estrategia. En este caso que se le pidió
de Enséñame cómo crear campañas exitosas en Meta Ads. Y en este tercer caso de uso no va a ser tanto con el cerebro de la gente AI, sino va a ser mayormente con esas fuentes, esa información que al final trabajamos con ese enfoque mayormente de esa ingeniería inversa cognitiva. Y aquí prácticamente usaremos todo esto que al final terminamos de destinar con D-Research para únicamente estudios individuales, porque todo esto está muy metido con el ADN digital de Birma Núñez. Y si por ejemplo queremos aprender con tipo podcast, tipo de vídeos, presentaciones, entre otras cosas, no podemos hacer fácilmente. Por ejemplo, que aquí mandé a hacer una presentación, no, un vídeo por accidente, podemos hacer lo siguiente. Ponemos acá la siguiente petición: actúa como Birma Núñez y crea un podcast educativo. El tema es cómo usar la inteligencia artificial para potenciar un negocio de bienes raíces. Hazlo con su estilo de siempre, muy práctico, motivador y directo a la acción. Como esto es un cuaderno de notebook, no tiene ese razonamiento de Géminis, aparte aquí no está el agente creado, pues tenemos que poner siempre actúa como Birma Núñez. Pero si quieres estudiar individualmente todo relacionado a lo que es nivel de marketing, publicidad, AI con ese enfoque de Birma, esta puede ser un tercer caso de estudio que se le puede sacar provecho en toda esta metodología que estuvimos viendo. Muy buenas, hoy nos vamos a meter de lleno en cómo la inteligencia artificial está literalmente redefiniendo el negocio inmobiliario. Pero ojo, que no se trata solo de tecnología, se trata de una mentalidad completamente nueva, enfocada en el servicio. Vamos a ver cómo pasar de la teoría a la acción para empezar a tener resultados, pero ya, vamos al lío. Todo, absolutamente todo, arranca aquí, con esta filosofía. Esto es un cambio radical de perspectiva final. Educar al cliente, darle valor antes siquiera de pedirle nada a cambio. Eso genera una confianza brutal. Y esa confianza es la que hace que tomen decisiones de compra con seguridad. Prácticamente esto lo pueden colocar fácilmente aunado en otra pantalla, o pueden poner capaz de audio y pueden trabajar y estudiar, o simplemente sentarse a estudiar. Esto es increíble por ese tema, porque más que simplemente tener un cuaderno de notebook con únicamente fuentes de Birma Núñez, tenemos ya un cuaderno de notebook con la esencia de Birma Núñez. Por lo tanto, todo lo que aquí se pida va a estar con su enfoque. Solamente que recuerden, esto no es el agente y hay que poner siempre actúa como Birma Núñez para crear podcast, infografía, presentación, entre otros. ¿Qué más les puedo comentar? Y muy bien, marketers, ya con este video podrán tener su propio mentor AI con el cerebro de cualquier experto que deseen. Por supuesto, clonando su ADN digital. Y por supuesto, esta agente AI que hicimos en el video con el cerebro de Birma Núñez y también todos sus conocimientos, se los dejaré en los comentarios y descripción del video para que lo puedan utilizar. Y si quieren aprender sobre la creación de los agentes AI generativos dentro de Géminis, recuerden ver todos estos videos donde estamos abarcando pues prácticamente todo sobre el ecosistema de Google con agentes de AI. Y coméntenme qué mentor AI tienen pensado clonar ahora. Muchos éxitos y hasta luego, marketers.